Dicho y hecho. Con Fernando Alonso. En Radio 10. Arrancamos. Me tengo que ir a España rápidamente. Luego voy a saludar a Dani y a Irene, porque la diferencia horaria me marca que Francisco Sierra Caballeros, que fue electo primer diputado nacional por Sevilla, por la coalición Sumar, lo tengo en línea y allí ya es de madrugada y le agradezco tanto. Diputado Caballero, gracias por atendernos. Fernando Alonso habla aquí desde Radio 10 en Buenos Aires. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer, ¿no? Mucho gusto. No, por favor. Francisco, la verdad es que estábamos sorprendidos porque el recuento de votos, se había esperanzado mucho cuando la derecha, que ya se hacía dueña del futuro gobierno de España, recibía el domingo pasado, un resultado electoral que no era el que esperaba, que había posibilidades, que todo esto se fue desarrollando durante la semana, pero que el viernes los españoles que votaron en el exterior de España le dieron al PP un escaño más, un voto más, y ahora quizás el PSOE y Unidas Podemos y Sumar quizás puedan hacer de que se que se ponga un freno a la derecha, si se quiere, a España, ellos que estaban tan confiados. ¿Cómo la ve? Bueno, claramente el resultado de las urnas indica tres cosas muy claras. Primero, que lo que la derecha había vendido como una clara victoria por mayoría absoluta con la alianza de la ultraderecha, con Vox, era una burbuja mediática, claro, una construcción. Nosotros lo denominamos en los estudios de comunicación espiral de silencio, mostrando como una tendencia a lo que en realidad, sociológicamente, electoralmente, la población, el pueblo español es de centro-izquierda, es progresista, y no iba a aceptar un gobierno con la extrema derecha, ¿no? Y en segundo lugar, era también muy evidente que las condiciones de liderazgo en el último tramo de la campaña de Núñez Feijóo, el candidato de la derecha, quedaron muy en evidencia, no solo por múltiples mentiras, sino por su incapacidad de debatir. No acudió al debate con las principales fuerzas políticas representadas. Y tercero, hubo una movilización. La interpretación de las últimas elecciones municipales, de un avance de la derecha, en realidad no fue un crecimiento en voto de la derecha, sino que se desmovilizó el electorado de la izquierda. Esto no ha sucedido. Es verdad que el horizonte es complicado para la gobernabilidad, para la estabilidad del gobierno, pero la mayoría de las fuerzas, España es un país plurinacional, y en estos términos es probable que haya un gobierno. Veremos en qué condiciones, qué grado de gobernabilidad va a tener, pero estamos convencidos que va a haber un gobierno de progreso, que va a haber un apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez. Nosotros tenemos un sistema parlamentario no presidencialista, claro, y esto implica pluralidad de fuerzas políticas. Ustedes, a ver, si usted me ayuda, porque para nosotros que tenemos un sistema de voto directo, presidencialista, como usted bien dijo, ustedes tienen un sistema parlamentario. Ahora creo que el rey convoca, y ahí convoca a formar alianzas para lograr 176 escaños, que es la mitad más uno, y quien lo logre primero, se quedará en el gobierno si es Pedro Sánchez, o formará nuevo gobierno si es Núñez Feijóo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que se lo quería preguntar, es cómo juegan aquellos partidos, en el caso de Sumar, el suyo, que generalmente se abstiene. Y la abstención por ahí, en esta oportunidad, la abstención no es tan abstención. La abstención es darle la posibilidad de que la derecha por ahí gobierne, ¿no? Evidentemente, en este caso va a ser muy decisivo el voto de Junts, de los independentistas catalanes, que es preciso su abstención para que el gobierno de Sánchez se conforme. A partir de ahí, el juego parlamentario es viable. La gobernabilidad a la que me refería tiene que ver justamente con los equilibrios durante toda la legislatura. Es previsible que el gobierno se forme, porque lo contrario sería un modelo de extrema derecha que se ha dado en otros países europeos, pero que para justamente quienes reivindican las posiciones más catalanistas, más independentistas, pues sería una suerte de catástrofe. Así que es previsible que en la negociación que ya se está desarrollando, el presidente Sánchez logre esos apoyos, y en el caso de Junts, que es muy crítico, ha sido muy crítico con el gobierno de coalición progresista, pues termine con la abstención, que garantizaría la conformación de gobierno con las mayorías que tienen de apoyo. ¿Cuánto puede durar esto?
Pues a lo largo del mes de agosto vamos a tener, se conforma la Cámara del Congreso, nos constituimos como Cámara Legislativa el 17 de agosto y a partir de ahí que empiezan ya las conversaciones con el jefe del Estado para conformar, con el que ha tenido la mayoría parlamentaria desde el punto de vista del número de votos y escaños, que sería el PP, y si no logra conformar, que es previsible que no logre más allá de los apoyos de Vox, iniciaría ya las conversaciones con Pedro Sánchez. Pero ya se están desarrollando. Existe la posibilidad de que el propio, como hizo Rajoy, el propio Núñez Feijóo, sabiendo que no tiene los apoyos parlamentarios, ni siquiera inicie el procedimiento para el voto en la Cámara Legislativa, claro, y directamente se inicie las conversaciones para el pacto que se puede llegar en este mes de agosto con una presidencia encabezada por Pedro Sánchez. Estamos hablando con Francisco Sierra Caballero. Francisco, preguntarle, ¿cómo se imaginan ustedes una España gobernada por el PP y Vox tal cual los hemos conocido en este último tiempo? Digo, tal cual ha mostrado Vox que es, sin disimular casi nada, ¿no? Bueno, es el fenómeno de la extrema derecha, que hay que decir que viene articulándose desde el trumpismo a través de Steve Bannon y por tanto el discurso es semejante en todos los países. Sí. Homofobia, racismo, xenofobia, una suerte de machismo ultramontano, un discurso patriótico y nacionalista, aunque luego son ultraliberales y benefician a los grandes capitales especulativos. El guión está prácticamente escrito. De hecho, en sus convocatorias electorales, sean municipales, regionales o autonómicas o nacionales, el programa prácticamente no varía. Se centran en esos valores, en la llamada guerra cultural, y han logrado un apoyo amplio de los poderes y oligarquía financiera que ha permitido un gran avance. Están muy organizados a nivel europeo, pero la población ha decidido justamente votar lo contrario, que no quieren, no nos imaginamos, y la cultura de tolerancia, de apertura, de progreso que tiene la ciudadanía española, pues se ha manifestado en las urnas reclamando otra opción que mayoritaria de progreso centro-izquierda, con las diferentes sensibilidades nacionalistas, regionalistas que hay en la conformación del Estado plurinacional. ¿Por qué generalmente llama tanto la atención que los medios crean un clima de triunfo de derecha, tanto en Argentina, nos pasa acá, nosotros tenemos internas el próximo domingo, el 13 de agosto quiero decir, en 15 días, pero en otros países pasa lo mismo? No sé si serán los medios de comunicación, que ellos manejan cierta estructura comunicacional muy bien aceitada. En Argentina pasa esto concretamente, los principales medios de comunicación son de derecha, los grandes conglomerados son de derecha, y digo, pero en España también han formado la sensación que ganaban rápidamente y esto no ha sido así. El fenómeno de la espiral del silencio. Hay que recordar que hay una economía política de la comunicación, que los propietarios de los medios son las grandes corporaciones financieras, las grandes compañías de telecomunicaciones y eléctricas, que tienen intereses estratégicos en políticas de Estado, y antiguamente se daban golpes de Estado militares, hoy día se hacen golpes de Estado mediáticos. Claro. Y en esto tenemos en América Latina experiencias sobradas, no solo en Argentina, léase el caso de Brasil, léase el caso de Paraguay, en fin, tenemos experiencias que hemos estudiado, que hemos documentado con el lawfare, y en España no iba a ser una variante diferente, porque la estructura económica es muy similar, es un modelo en algunos aspectos semifeudal y en otros con un capitalismo llamado de amiguetes, de manera irónica, en la que se establece quiénes deben gobernar y en qué condiciones se puede hacer política. Claro. Y hay que recordar que en España, en la última legislatura, con un acuerdo de gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista, hemos tenido políticas en avance de derechos laborales, en derechos sociales y culturales muy importantes para la comunidad LGTBI, de igualdad de la mujer. Es decir, estas conquistas son las que básicamente la derecha pues ha querido desmantelar, y que además en la propia campaña han reconocido las medidas que tomarían, no solo por ser rehenes de Vox, sino porque es su ideario. Hay que recordar que los dirigentes de Vox eran parte de lo que llamamos franquismo sociológico del Partido Popular, cuyo fundador era ministro de Franco, y por tanto tienen una débil, por no decir nula, cultura democrática, y forman parte de su proyecto de Estado, su proyecto de gobierno, una política pública que va en esta dirección. Creo que hay una grave responsabilidad de los medios sobre el discurso del odio, del racismo, de la homofobia y xenofobia que se está impulsando a través de los medios de comunicación a lo largo y ancho de todo el planeta, y habrá que empezar a pedir responsabilidades. Yo, como profesional, no solo como académico que se ha dedicado tanto a los medios de comunicación, se lo he venido recordando en campaña a los colegas: no se puede naturalizar el discurso
fascista, no se puede naturalizar los discursos del odio. Hay códigos de la UNESCO que obligan a una responsabilidad informativa de los profesionales. Da igual la estructura de propiedad. Hay una serie de valores, son los derechos humanos que no se pueden vulnerar sistemáticamente en los medios. Qué interesante realmente, porque no tenemos una voz tan clara en Argentina que lo plantea académicamente así. Digo esto porque tanto odio inculcado de los medios de comunicación han terminado en Argentina casi con el magnicidio de la vicepresidenta de la Nación el 1 de septiembre del año pasado. No hace falta ni que se lo cuente a ustedes. Francisco, la última pregunta. Hemos visto, y vuelvo al tema social español, usted en algún momento dijo la sociedad finalmente no es tan de derecha como parece o como creen o quieren hacer creer. Pero hemos visto una sociedad movilizada en Francia. Si la derecha con Vox, con todas estas características, que deseamos que no sea así, creemos que no va a ser así, pero si llegara a gobernar España, ¿ustedes creen que la sociedad española lo va a aceptar mansamente como que esto ya pasó y respetar en definitiva la voluntad de la urna? ¿O puede llegar a haber movilización y protesta? Ya han empezado las movilizaciones y hay que recordar que estos fenómenos, como el de Argentina, empieza con la violencia simbólica y termina en violencia física, claro, y material. En este caso, creo que hay una sociedad movilizada para la defensa de derechos y evidentemente no se aceptaría de buen grado. Nosotros tenemos una ley electoral que beneficia el voto conservador, pero la deriva que ha tomado el Partido Popular, la deriva trumpista, pues amenaza no solo la convivencia democrática, sino la propia institucionalidad de representación, porque se está incluso cuestionando el voto por correo, las elecciones. Ya se hizo las municipales, en este caso ha recibido muchas críticas por parte de la ciudadanía. Bien. Y han tenido que atemperar. Entonces, nosotros esperamos primero la conformación del gobierno y evidentemente una década de políticas de progreso. No creemos que vaya a terminar el discurso de la derecha, y aquí los responsables son del PP fundamentalmente, no solo de Vox, en este discurso o lógica del odio trumpista. Bien. Está de algún modo socavando la cultura democrática en nuestro país, como en muchos otros se está viendo, ¿no? Muy bien. Francisco Sierra Caballero, diputado electo, diputado nacional por Sevilla, representando a la coalición Sumar, gracias por atendernos en la madrugada de ustedes, en la noche nuestra, aquí en la Argentina. Le mando un gran abrazo. Gracias, ha sido un gusto. Un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Fernando Alonso.